o hasta los conchillos que están haciendo ahora que le montan talleres. También de Santa Fe, Antioquia, no se la acuerdan. Ella montaba fotos así, de sus pintas, constantemente, y se las inventaba. A los 11 años, ahí tenía 11 años la niña, montaba fotos de ella. Y ella sabía que ella tenía una habilidad, ella entendía muy bien a las niñas de 11 años de su época. Fácil. ¿Qué fue lo que hizo ella? Montó un blog. ¿Qué es un blog? ¿Quién sabe qué es un blog? No vale, pues es como esta habilidad tecnológica. ¿Qué es un blog? Sin miedo, el primer paso para ser exitoso. El que te queda con pena, te queda pobre toda la vida. Es un sitio para contar cosas, llámese en imágenes, llámese en texto, en video, en audio. Y esa niña montó un blog para niñas de 11 años. Básicamente es un bobo, porque es que en la población mundial hay más jóvenes que viejos. Hay más niños de 10 años que gente de 50. ¿Y quién entiende bien a un niño de 10 años? Un viejo de 50. Una niña de 10 años, ¿cierto? Una niña de 10 años montó un negocio con una niña de 10 años, se trolea. Impresionantemente. Claro, esa niña montó ese blog y se empezó a ver famosa por la internet. Esos dos que ven ahí son los diseñadores más famosos del mundo. Chanel, no sé lo otro. Fui invitada a las mayores portadas de la revista de moda en el mundo. Estaba ahí James, que también me puesto. Ahí tiene 15 años, me parece. ¿Cuántos de ustedes tienen? ¿En cuántos años tienen ustedes más o menos? 16, 15, 18. Si uno se compara con ella a los 11 años, ¿no cómo está? Nada. Ahora, una segunda cosa, otro peladito que aprovechó su habilidad. ¿Quién conoce este pelado? Paisa Blogs. ¿Nunca lo han escuchado? Sí, lo cierto. Paisa Blogs a los 11 años se parchó y dijo, bueno, yo soy muy bueno para hablar, yo soy demasiado bueno para hablar, para echar verde. Y digo, voy a montar un... Muchas veces, sobre todo nosotros, los estudiantes, repetimos esta cena a diario. Paisa Blogs, 16 años, 16 padres, 16. Es uno de los youtubers, es un pelado que se dedica a montar videos en YouTube, más famosos de Colombia, está en el cuarto puesto. Que antes tenía 7.000 reproducciones por video que montaba, ahora con 16, tiene más de 24.515. ¿Y sabe cuánto? Pues es plata en Facebook, reproducciones. Y ahora monta videos como los siguientes, vamos a darle la evolución. Oye, mami, que voglio puntare sulla io ma sì, non ho paura. Tiene 36.877 seguidores en Twitter con 16 años. Muchachos, ha sido contratado por Coca-Cola aquí en México, y claro, para que les haga videos. Y uno con 16, pensaría que ustedes tienen una oportunidad mucho más grande, porque es que a los pelados del municipio, no hay nadie en el municipio que les esté dando esa representatividad. Una niña de la nueva municipio, un pelado que hable en el lenguaje, porque el contexto es muy diferente. Entonces, el tema es aprovechar las habilidades que uno tiene y no decir que simplemente que porque uno habla bonito, ahí puede haber todo un negocio detrás. Entonces ahora sí, vamos para el final. Y vamos a recopilar ese proyecto de vida, vamos a hacer el concurso de eso que por el cual vinimos. Experto, y ahora sí el final. Entonces vamos a hacer el diagrama, se llama la actividad, que es por lo que vinimos hoy, la teoría que me llaman es dónde está. Y vamos a hacerlo con quién. ¿Quién es ahí? ¿A quién le gusta Maluma de ustedes? Ahí sí, eso no les da pena estar la mano, ahí sí, ¿qué importa Maluma? Entonces vamos a hacer el proyecto de vida de Maluma, listo, para que todos tengamos claro sobre lo que pensó el tipo, porque es un dios, en este momento es el pelado más teso del reggaetón, que está rompiendo todas las barreras. ¿Ustedes qué creen que a Maluma le apasiona? Cantar, ¿cierto? ¿En qué creen que le quiere convertir experto Maluma? En cantar. ¿Y cuál es la habilidad de él? Cantar. Es que los artistas tienen muy facilita. Y son tanto, pero lo que pasa es que hay que equivocar. Es lo que realmente la apasiona, es dejar huella, impactar. Porque Maluma vino eso y que entonces si no quiere dejar huella, quiere cantar y soy bueno cantando. Yo que me deje a cantar. Y él no hace nada más que eso, él canta nada más. Todos los días se levanta a cantar, ya me compone
vistas y a mejorar su imagen personal. Y tiene todo un equipo de trabajo en eso. Entonces, ¿cuál creen que es el sueño de Maluma? ¿Qué? ¿Cuál? Primero que todo, su proyecto debía ser un artista. Y ese es el ídolo de Maluma. Esa es la habitación de él, la pieza de él y un cuadrito arriba. ¿Quién es ahí? Michael Jackson, ¿cierto? El sueño de Maluma es convertirse en el mejor artista de Colombia. ¿Y qué más dije, güey? ¿Y ustedes qué creen? ¿Ese man como va lo podría lograr? Toda la vida. Pero usted se cree que yo digo, papi, yo quiero cantar. Digo, no va a hablar. Oiga, entre malas, yo le hago, sí o no, es mi proyecto de vida. Yo tengo que trabajarlo con ganas, con fuerza. Y el ídolo de él es Michael Jackson. Para no tener un proyecto de vida, tiene que tener claro esas tres cositas. ¿En qué me quiero convertir? Mi ídolo. ¿Cuál es mi sueño? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, para aterrizar, no hacerlo con Maluma, lo voy a hacer conmigo. Listo. Que yo soy un pelado como ustedes, muchachos. Porque mi familia entró al camino de Uganda, yo nací y me crié allá. Pero ¿qué fue lo que pasó conmigo? ¿Qué fue lo que pasó conmigo de diferente? Que yo empecé a identificar ciertas cositas. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero que todo, yo tenía una habilidad, era pensar y hablar, echar los perros de la niña, me encantaba, yo escribía qué les iba a preguntar, cómo las iba a llamar, esta mamacita, todo ese cuento. Y en el colegio siempre hacía las exposiciones, siempre me mandaban para allá afuera a exponer y a diseñar las presentaciones. Me gustaba meterlo para él, pero tú estás diseñando. Y yo identifiqué que yo me quería volver experto en convencer a la gente, que la gente dejara callar y me pudiera escuchar y decirle, vea, si esto es así, y quiera ver, debe ser así. ¿Y cuál es mi pasión? Yo que me di cuenta que yo haría gratis y que no importa que me pagaran por hacer eso, es conocer gente. Yo era el que en las fiestas me podían mirar, yo decía que ese man me llevaba a la hora, y yo, entonces qué parcero, ¿cómo estás? A todo el mundo lo saludaba porque me gustaba. Pues el man que te tomó en serio la canción, quiero tener 1 millón de amigos, así, yo era fanático de eso. Feliz haciendo amigos y conociendo personas. Y lo otro es que a mí me apasionaba mucho el tema de crear historias, porque yo me crié con Pokémon y Digimon y yo era fanático de los manes, y para mí Polvado existía, una vez me cayó una hoja seca y yo pensé que era una hoja navaja. Entonces, yo viví, a mí me apasionaba mucho el tema de los shows, como de los poderes, de hacer esto, de montar performance. Entonces, ¿ustedes qué creen que yo a qué me debería dedicar en la vida? A mi persona. ¿A qué me debería dedicar? ¿Ustedes creen que yo qué debería hacer? ¿Quién recopila todas estas características? Por un lado. La otra, crear una empresa de conferencias y de shows. Y eso es lo que me dedico también. Y digamos, muchachos, me ha ido muy bien, me siento muy apasionado, porque para mí nada mejor que por lo menos a uno de ustedes que cambie la vida y que se me diga, hey Juan, antes que digamos conversando, de una tenga mi contacto, porque yo sé que si usted va a venir en el futuro. ¿Y cuál es mi sueño, muchachos? Yo como me quiero proyectar en la vida, como el empresario más leyenda de todos, porque si yo impacto mucha gente, con esto monto empresa, y vuelvo muy impacto mucha gente, marco la historia. ¿Quieren conocer quién es mi ídolo? Este periodo acá. ¿Quién es él? Mi verdadero ídolo es el que está dentro de Iron Man, Tony Stark, el empresario. Ese man que es un monstruo haciendo todo lo que él hace y que tiene una torre que se llama la Torre Stark, yo me suena la Torre Dure, y por eso me mato todos los días. Y trabajo mucho, y es el trabajo más difícil que es independiente. Yo tengo 20 años, muchachos, yo tengo mamá. Y mi proyecto de ella va a ser ese, espero que me entiendan. Es complicado, porque cuando uno trabaja mucho, los pelos que tienen los padres de ella, pues estás loco, relájate, mi llamaron, ya, calmate, estás mi pato, manténse encerrado un viernes. Pero ¿qué pasa? Que no entendí que yo voy a hacer experto en la vida. Lo que tengo que tener es semana crítica, que tengo que tener nivel de común.